Hola, este es el tema referente a fuentes de financiamiento interno para la materia de trámites legales y gestión del financiamiento. Bien, básicamente de lo que se va a hablar el día de hoy es sobre la forma en la que la empresa se logra financiar para realizar sus operaciones. Bien, las empresas obtienen sus recursos básicamente de dos sitios. En primer lugar, las aportaciones de los socios. Estas aportaciones de los socios son lo que conocemos como capital. Es decir, llega un socio, tiene X cantidad de dinero, no sé, 1.000.000 de pesos, lo pone a disposición de la empresa, llega otro socio, a lo mejor no tiene el efectivo, pero él cuenta con un edificio y una flotilla de camionetas y las aporta, y la suma de todo ello, de todo lo que los socios ponen, no necesariamente efectivo, es lo que va a conformar nuestro capital contable. Esa es la fuente interna llamada capital, que son las aportaciones de los socios. Por otro lado, están los pasivos, es decir, aquello que obtenemos mediante nuestros acreedores. Vamos a suponer que la empresa cuenta con una flotilla de camionetas. Siguiendo el mismo ejemplo, llegó un socio y aportó 2 camionetas, pero resulta que para su operación necesita de 10. Entonces, compra 8, pero esas 8 las va a comprar a crédito. Las camionetas ya forman parte de la empresa, porque la factura, o se emite una carta factura a nombre de la empresa, pero, y ya es de la empresa, pero aún no está pagada. Ya está hecho el compromiso o se ha adquirido la obligación, el pasivo, de comprar dichas camionetas. Entonces, estas son las fuentes de financiamiento a través de los acreedores, los pasivos, aquello que sí pertenece a nosotros, pero lo utilizamos a través de los demás. Bien, características principales que tienen los pasivos suelen tener un costo, sobre todo si son a largo plazo. Ese costo es llamado el interés. Si ustedes compran una flotilla de camionetas, como el ejemplo que les manejaba, lo más seguro es que pues, lo saquen a N cantidad de meses y esos tengan un costo asociado, que sería el interés, porque se te está financiando la operación. Existen algunos pasivos, como en el caso de los proveedores, los que te venden la mercancía, que te dejan la mercancía a crédito, que te permiten hacer el pago 30 días posteriores a que se te entregó la 30, 45, etcétera, a que se te entregó la mercancía. Este tipo de acreedores, en este caso los proveedores, generalmente no tienen un costo, es decir, no se te cobra intereses, forma parte de la manera de operar. Lo ideal es que se reduzca el pasivo a largo plazo, porque tiene un costo elevado, y se busquen pasivos a corto plazo y con un nulo costo en este caso, y no tengan intereses. Ahora, las estructuras financieras de cómo las empresas se financian es la siguiente. Existe el financiamiento, el ejemplo 1, donde todo el activo, es decir, la suma tanto del pasivo más el capital, está equilibrado, en el cual 50% son aportaciones de los socios y el otro 50% corresponde a pasivos que se han adquirido. Importante, como ya lo he mencionado, en esta estructura es conveniente no tener muchos pasivos a largo plazo. ¿Por qué? Porque generan un costo elevado y en un momento dado perderías liquidez. En esta otra estructura, este 30% vamos a pensar que corresponde a aportaciones de los socios y este 70% corresponde a pasivos. Bien, si nosotros manejamos esta estructura, es conveniente, muy conveniente, que sea a largo plazo. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos esta estructura a largo plazo, nos va a permitir aprovechar mejor esos recursos para pagarlos mucho más adelante, porque tendríamos poca liquidez. Es decir,
aún vendiendo todos los activos que le pertenezcan a la empresa, sería imposible poder pagar aquello que tenemos comprometido precisamente por los pasivos. Y viene el siguiente esquema, donde la mayoría de nuestras aportaciones son los recursos, es el activo, un 70%, y un 30% solamente correspondería al pasivo. Bien, en este caso es conveniente el financiarse a corto plazo. ¿Por qué? Porque finalmente tendríamos los recursos o la liquidez para poder pagar esos pasivos en caso de que fueran requeridos. Importante, esto no es una regla, esto requiere de cierto nivel de análisis. En el caso particular, aquí aunque son muchos pasivos, es mucho más de activo de lo de pasivo, aparentemente tendremos unas finanzas sanas que nos permitirían afrontar las obligaciones de manera inmediata. Y digo aparentemente porque vamos a suponer que de este 70%, el 80% corresponde a activos fijos, es decir, terrenos, edificios, automóviles, flotillas de automóviles, que son de venta no inmediata, es decir, que no nos permitirían tener liquidez inmediata. En ese caso, es importante equilibrar, de acuerdo a nuestro nivel de liquidez, qué tan conveniente es tener esta estructura. Entonces, para cuando uno crea su pyme, su propia empresa, es importante que se tome en consideración el hecho de que se va a requerir de una estructura financiera de acuerdo a las necesidades de nuestro negocio. Y de acuerdo a las necesidades y a la liquidez y a la rotación de inventario que nuestro negocio tendría, es importante la cantidad de recursos propios o qué tan conveniente es adquirir pasivos. Esto es solamente de manera general para que conozcan esos puntos. Más adelante se verán algunos ejercicios que permitan dejar un poco más claro cuáles serían las mejores estrategias en carácter financiero para poder elaborar nuestra estructura interna. Saludos.